Es viernes y tenemos una nueva cita con El Mirador aquí en Radio Torre Pacheco y ya tenemos en directo en nuestros estudios a Miguel Galindo. Miguel, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Encantado, ¿no?, de volver aquí a la radio. En esta compañía encantado. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues a continuación nos vas a leer uno de tus artículos que has seleccionado para el día de hoy, que se titula así: ¿Qué historia? Exacto. Esto viene interrogación, ¿eh? En Es una interrogación. pregunta. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Bueno, pues a ver si nos la descubres. Vamos a ver qué historia es. ¿Y de qué historia forma parte? Pues como yo te digo siempre, cuando tú quieras. Vale. Pues hay casos y cosas que la historia con minúscula no recoge, pero que es necesario conocerlas, reconocerlas y recogerlas para que la historia con mayúscula se escriba con todo su auténtico sentido. Todos sabemos, y los historiadores serios y formales, como mi amigo Laureano, por ejemplo, saben de sobra que la historia suelen escribirla los que mandan, suelen difundirla los que pueden y suelen aprenderla los que quieren. Pero que habitualmente, desde la óptica del vendedor a la del perdedor, va un abismo. Como existe otro entre el que la lee para saber la verdad y el que la lee pero dándole igual la verdad. El primero de ellos acostumbra a investigar en el tiempo y en el espacio para saber y conocer. El segundo le da lo mismo que le endilguen una historia más falsa que un decorado de cartón piedra. Incluso bien puede ser que le interese defender una mentira por cuestiones políticas o de influencia o de poder. Hoy tenemos en este país, al que aún llaman España, 17 historias fraudulentas, retorcidas, manipuladas y apañadas, de una sola que llegó a ser, como la patria contrahecha por 40 años de dictadura, una grande y libre, según el cuento de la pipa rota. Hace poco salió a la luz un documento estremecedor de una docena de páginas, escrita como testamento político de lealtades, amistades e incluso de ámbito familiar, como alegato de defensa ante el tribunal militar que lo juzgó, de un tal Ricardo de la Puente Bahamonde, jefe de la Fuerza Aérea del Norte de África, primo hermano de Francisco Franco Bahamonde. En realidad, su parecido físico es asombroso. Que fue fusilado por negarse a rendir el aeropuerto de Tetuán a su primo y permanecer leal al gobierno legalmente constituido, al que juró acatamiento y lealtad cuando su primo Paco, que también hizo el mismo juramento, quiso aterrizar allí con su famoso Dragón Rapid procedente de Casablanca para iniciar el levantamiento militar. Se habían criado juntos, compartido juegos y crecido uno al lado del otro, y se querían como hermanos. Pero ya se sabe lo del cainita refrán: hay buena o mala querencia según la intendencia. Y aquí falló la intendencia de una de las partes. A Ricardo de la Puente, el primo al que quería más que a un hermano, según un familiar común cercano a ambos, lo fusilaron el 3 de agosto del 36, un par de semanas después de la rebelión armada propiciada por su cosanguíneo, que desde Ceuta se lavó sus sucias manos manchadas con la primera sangre de la suya propia. En adelante, él sería el caudillo, generalísimo por la gracia de Dios, bendecido por todos,
seguidores y sometidos, y por la Santa Madre Iglesia. Y comenzó una historia de fieles, leales, traidores, rebeldes y malditos, que la historia más rastrera confundió y mezcló. La crónica dice que el 18 de julio los regulares sitiaron el tal aeropuerto obteniendo una resistencia que vencieron con un bombardeo sin cuartel. De la Puente enarboló personalmente la bandera blanca cuando ya no pudo resistir ni defender su posición, salvando así la vida de los que estaban con él. Franco, su primo hermano, recién aterrizado en Samia Ramet, fue informado de la detención de su primo más amado. Tras enviarlo a la prisión de El Hacho, él mismo le montó un juicio sumarísimo sin garantías procesales ningunas. Y en 15 días se lo quitó de en medio. En cuanto a lo de la frase hecha de el juicio de la historia, que tanto utilizaron los exégetas del régimen en la dictadura, en sus comentarios, artículos, soflamas y textos históricos, y lo de históricos lo pongo entre comillas, habría que preguntarse qué tipo de juicio y a qué clase de historia. Y una vez analizado bajo una mínima garantía de rigor y equidad, entonces poder emitir un parecer deseablemente equilibrado. En este ejemplo de muestra, sacado de nuestra más reciente historia, se ilustra perfectamente lo que decía al principio, que la historia con mayúscula, la auténtica, la legítima, la verdadera y genuina historia, está enterrada entre docenas de falsas historias, manipulada, disfrazada y retorcida entre pliegues y capas de intereses espurios de los que ostentan el poder de contarla sin posibilidad de desmentido, de réplica, ni de oposición ni matización alguna. La historia puede ser cualquier cosa menos dogmática. En el momento en que se enseña bajo dogma, es la mejor prueba de que esa historia no es la verdadera historia, que es la otra, la falsa. Por eso, de que se requieren historiadores libres, no adocenados ni apesebrados, historiadores puros y limpios, en los que su fidelidad a la historia esté por encima de sus servilismos políticos o administrativos. Como es también el caso del autor del libro que da a luz la pequeña historia en la que hoy me apoyo. Un tal Pedro Corral, periodista y político cercano al PP. En su obra, esto no estaba escrito en mi libro de la Guerra Civil, editado por Almuzara, donde ha primado la rigurosidad histórica a la afinidad política. Y es que la historia no está hecha permanentemente de blancos y negros, eso es mentira. Se está haciendo cada día de infinidad de grises y matices distintos, e incluso muchos de esos matices son opuestos. Y casi siempre ni los santos, ni los mártires, ni los héroes tienen cabida en ella. ¡Qué historia! Artículo que nos acaba de leer en directo Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. Y ahora pues vamos a leer tus comentarios, que cada semana llegan a tu blog. Y como suele ser habitual, el primero es de María, y vamos a conocerlo. Amigo mío, otra lección de historia por tu parte. Mira, estos temas suelen ser muy incómodos. Por una parte, por los que se sienten unidos a una historia contada desde sus intereses y para sus intereses, y que han aceptado y transmitido como auténtica. No les gusta esto. Y por otra parte, el estado general de apatía y gandolería festiva no nos mueve a investigar la verdad a nadie. Pues por eso la historia, la auténtica y la verdadera historia, pues permanece
solo para los que la buscan. Porque la historia que se enseña oficialmente y que se aprende por obligación, porque es una asignatura que hay que aprender, esa no vale para nada. Primero porque te la meten forzada, ¿eh? Y segundo porque normalmente está falsificada y cae en verso. Sí, la verdad que has hecho un verso sin pretenderlo. Vamos ahora con el comentario de Carlos. El otro día, en La Sexta, sacaron a la calle el micro y preguntaron a los jóvenes universitarios por los políticos recientes, por el Brexit, por las elecciones, por el gobierno. Ninguno conoce a los políticos que están. Nadie sabe nada. Nadie quiere saber nada. ¿Crees que les va a interesar la historia? La incultura y la indignidad campan por igual. Sí, además la vi, La vi. El programa era Zapping, creo que era Zapping o algo así. Estuve viéndola, o sea, me dio vergüenza, me dio una vergüenza pasmosa. Chavales universitarios, gente de 18, 20, 20 y pocos años, preguntándole si saben lo que es el Brexit. No tienen ni idea de lo que es el Brexit. Que qué presidente de gobierno hay, y te contestaban que Zapatero. Sí, como lo oyes, No saben quiénes son los presidentes, o sea, los partidos, los cabezas de partidos actuales. O sea, una ignorancia supina. Entonces, la verdad es que que en nuestras escuelas nos hacían aprender hasta la lista de los leyes godos, no sé para qué, pero Eso bueno, digo yo. nos lo hacían aprender. Sí, sí. ¿Cómo es posible esta dejadez histórica, esta ignorancia, esta ineducación, esta gente que son el día de mañana? ¿Qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Si no tienen ni zorra idea. Si no tienen ni zorra idea, ni quieren tenerla. ¿En qué piensan? ¿En el bando de la Huerta que viene? ¿En el no sé qué? ¿En el no sé cuánto? ¿En qué puñeta piensan? ¿Cuál es su vida? El botellón del fin de semana, vamos a ver, no lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a conocer otro comentario y este es de Monse. No es mi palo, aunque me interesa, tú lo sabes. Desgraciadamente lleva razón. La historia nos la cuentan de una manera, pero está hecha de pequeñas historias que le dan otro sentido. Tú cuentas una de ellas y con eso se descubre otra dimensión, otros matices. Claro que sí. O sea, no es la historia que nos han contado, donde un héroe vino a salvar a España y todas esas cosas. No, es algo mucho más humano. Ni era héroe ni vino a salvar a España, vino a salvarse a sí mismo y a los suyos. O sea, cuestión de guerras, cainitas, guerras civiles entre hermanos por puñeteros intereses políticos, sociales o económicos. Esa es la verdad. Y que si tienen que sacrificar a un hermano, lo sacrifican en nombre de algo mucho más importante. Y así nos la venden y así las aprendemos. Pero eso no quiere decir que sea la auténtica historia. La dimensión auténtica de lo que nos han contado y nos han leído se encuentra después buscando, leyendo, informándose, investigando. Y afortunadamente empieza a haber catedráticos y profesores que, al margen de de ser historiadores y ser profesores de historia, al margen de ser profesores de historia, también son historiadores, y lo digo con doble sentido. Vamos con más comentarios. Este es de Mondovilio. Querido amigo, esa historia del primo hermano de Franco salió hace poco a la luz, algo oculto y tapado durante mucho tiempo. Pero tú vives en un lugar donde un hermano del dictador Ramón Franco hizo historia de héroe y villano a la vez. Y también estuvo tapado y oculto. ¿A que sí? Sí. Sí. Los Alcázares. La base aérea de los Alcázares, que en guerra fue escuela de combate y bombardeo aéreo. La segunda base con mayor historia y antigüedad de España, que fue base de hidroavión. Y ahí está, cerrada y abandonada.
Y efectivamente un hermano, Ramón Franco, forma una parte importantísima de la historia de la aviación. ¿Qué pasa? Que fue repudiado por su propio hermano, por el ganador, que lo acusó de masón, de tal, simplemente porque era fiel a la República y tenía mentalidad republicana. Y el hermano era el héroe que salvó a España. En realidad fue el militar que dio un golpe de Estado contra la República. Esa es la realidad histórica, nos los han vendido de otra manera. Pero a mí no me extraña. También Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, tiene mucho que ver con Torre Pacheco, muchísimo. ¿Y tú has oído algo aquí o fuera de aquí para reivindicar una figura histórica? No. Aquí la cultura se basa en fiestas y en otras cosas, como en todas partes. Pero la verdadera, la auténtica historia, ¿se oculta? No, simplemente no da votos, no vende, y se aparta. Lo que da votos es la fiesta, no la historia. Vamos ahora con el comentario de Merce. 17 autonomías, 17 historias distintas y a veces hasta opuestas, incluso algunas haciéndose la guerra entre ellas. No pueden ser auténticas, y cuando mi tía abuela enseñaba, había una sola, pero igualmente deformada y manipulada. ¿Dónde está la auténtica, la verdadera historia? La verdadera historia es aprenderlas todas, y luego compararlas y estudiarlas. Y por supuesto, buscar y hallaréis. Buscar. En una palabra, tiene uno que molestarse. Lógicamente la cultura no viene sola. La cultura que viene sola está manipulada y está hacia un fin interesado. La auténtica, la verdadera cultura tiene que encontrarla a uno por sí mismo. Pues vamos con otro comentario. Este es de Jaime. Dice así: soy profesor de instituto y no precisamente de donde tú vives. Y puedo decirte algo. Pocos, muy pocos, se responsabilizan y molestan por intentar transmitir una historia cabal. Casi todos se limitan a cubrir el expediente, aun sabiendo que se está transmitiendo una mandanga más falsa que las lechugas de plástico. Simplemente pasan de ello. Exactamente, simplemente cobran su nómina a final de mes. Y a mí no me compliquen la vida. O sea, vamos a ver. Oiga, un profesorado libre. No, mire usted, la libertad no se saca por oposiciones, la libertad se gana. Y muchas veces en contra de lo establecido. No, mire usted, y además lo dice él, lo está diciendo un profesor. Existe mucho apesebramiento. Yo doy lo que me dan, no investigo, no me pregunto, simplemente transmito lo que me han puesto enfrente. No veo lo que hay de verdad ni de mentira, ni me importa, porque yo al final de mes cobro lo mismo. Y eso es lo que hay. Y lo ha dicho él, no yo. Vamos ahora con otro comentario. Es de Emilia. El relato que incluyes en tu artículo de hoy es tremendo, muy, muy interesante. Eso demuestra al menos un par de cosas. Una, que el fanatismo ideológico supera los lazos de amistad, amor, sangre, familia. Y la otra, que la historia escrita por los que ganan una guerra siempre cuentan lo que a ellos les conviene y ocultan lo que no les interesa. Y lo que queda en medio lo falsean y retuercen. Naturalmente, si eso es verdad, eso es cierto, eso ha ocurrido toda la vida. ¿Quién escribe la historia? Por lo menos la primera historia. ¿Quién la escribe? Los que ganan. Los que ganan. Si hay un conflicto y gana una facción, esa facción, que son los ganadores y son los que rigen la sociedad, pues son los que escriben la historia y la escriben a su favor, lógicamente. Si había un golpe de Estado, pues lo ponen como, pues no sé, como una cruzada. Como una cruzada, que salvaban valores morales, en fin, habrá más inmoral que un traidor. Pero en fin, se escribe, claro, ¿cómo lo van a escribir? Eso es lógico, eso es natural. Pero en una democracia, los valores, o sea, la historia no debería de estar pervertida y subvertida.
Una democracia no. Y sin embargo, esto, que es una democracia, o eso dicen, pues la historia se cuenta de 17 maneras falsas y retorcidas. Y la historia auténtica, el ciudadano la tiene que buscar. Y la encuentra, porque está escrita y está ahí. Pero tiene que buscarla. Y claro, antes de buscarla le ponen un partido de fútbol para que no la busque. Y estoy hablando en metáfora. O le ponen una fiesta para que se vaya a la fiesta antes que a una hemeroteca. Esa es otra estrategia de los que mandan, para tener al personal ocupado y ocupado en lo que no debe meter las narices. En fin. Vamos ahora con el comentario de Leo. Yo fui educado en las mismas escuelas que tú y luego pasado por aquel frente de juventudes de campamentos y demás. Pero como siempre me ha interesado lo histórico, he buscado y encontrado, como promete el Evangelio, y he descubierto que me engañaron miserablemente y lo están haciendo exactamente igual, donde esas juventudes de los partidos políticos tan parecidas a aquella de pensamiento único. Pues es cierto, y además es un testimonio válido y veraz, porque efectivamente hoy tienen las juventudes del PP, las juventudes del PSOE, las juventudes de Podemos, las juventudes, y vamos a ver, esas juventudes, yo conocí un frente de juventudes que tenía Falange como partido único y se lo llevaban de campamento y lo pasaban muy bien. Vamos a ver, y las juventudes de los partidos están subvencionadas. Hay personas que están en política que no han trabajado en la vida, que desde los 17 años están recibiendo pequeñas subvenciones, y los llevan y los traen a actos políticos, a gastos pagados. Y luego se meten en política a favor de su partido y siguen sin saber lo que es trabajar. Y eso está ocurriendo. ¿A cambio de qué? A cambio de que yo me deje lavar el cerebro por mis siglas. Y servir a mis siglas y a los intereses de mis siglas. Bueno, pues eso es lo que hacía antes el Frente de Juventudes, con aquellos campamentos de falangistas que desfilaban tan bonitos ellos con su boina roja y su camisa azul. Exactamente lo mismo, salvando las distancias y los años, que ya va para 80 años. Vamos ahora con el comentario de Celia. Al amigo tuyo, al que citas, Laureano, le he leído yo algún libro. Mira, ahí tienes a un profesor al que le interesa de verdad la historia como una ciencia, no como un medio. Es un investigador nato, y así deberían ser todos los que enseñan historia. Es cierto, pero viene a ser la excepción que confirma la regla. O sea, Laureano es una excepción. Laureano se molesta y no pone valor a su tiempo allá donde le llaman a ir a dar enseñanzas, conferencias, charlas que ilustran a la gente de la verdadera historia. Pero es un rara avis. Vive aquí en Balsica, por si alguien quiere saberlo. Y es un funcionario, él presta, o sea, vamos a ver, vive lógicamente de un profesor. Es un profesor de historia, pero es un buen profesor. ¿Por qué? Porque no se limita a dar la historia que le mandan dar, sino porque investiga y da su propia concepción de la historia. Y eso se llama honradez, eso se llama muchas cosas. Vamos ahora con el comentario de Luis, que además toca la región de Murcia y Cartagena en particular. ¿Y qué me dices de ese burdo intento de eliminar en los textos escolares de la región de Murcia, eliminar a Cartagena como referencia romana y situar a Murcia City a orillas del Mediterráneo como cultura cartaginesa? Nadie se dio por enterado, ni dijo ni pío. Hombre, esta noticia saltó pues a la prensa y se dio a conocer. No, esa noticia saltó durante un día solo. Un solo día. Se dio a conocer, por supuesto, la A7 ni lamentó, ni la contó. ¿Por qué? Porque la A7 está pagada por la comunidad autónoma y por lo tanto esas cosas no se hacen, no se dicen, caquita nene. Pero en la prensa saltó un día, yo al día siguiente no volví a leerlo. Pero oye, ¿y las APAS? ¿Dijeron algo?
¿Dijo algo la ciudadanía? Porque vamos, esto es de pena, esto es de auténtica vergüenza. O sea, una historia tan sumamente manipulada por el centralismo gobernante, y estoy hablando de esta región, que eliminan a Cartagena como ciudad, que estuvo, pues, lógicamente, 1000 años, se fundó 1000 años antes que Murcia, capital. Pues lo mismo que Roldán existió como entidad antes que Torre Pacheco, si no hay por qué avergonzarse de la historia. La eliminan de un plumazo, en el sitio donde tenía que estar Cartagena, colocan a Murcia y se quedan tan frescos. O sea, es algo burdo, vulgar, de una falsedad agobiante, y sin embargo aquí nadie dijo nada. Uno se disculpó, el otro le echó la culpa al editor, el editor dijo que a mí no me echen la culpa porque yo hago lo que tú me mandas, y ahí se quedó todo. Ni las asociaciones de padres protestaron porque a su hijo se le iba a dar, se le intentó dar una visión falsificada de la historia, ni ninguna organización defendió la cultura, ni nadie pidió responsabilidades y que se investigara a los culpables, nada, no pasó nada, estábamos en pleno verano, en vacaciones, tomando el sol en la playa, que es lo importante. Eso da la medida de lo que tenemos. Llegamos al último comentario, es de Sara y dice así: hablas de historiadores libres, ni adocenados, ni apesebrados, puros, limpios y fieles. Total, no pides nada. Hoy se venden a un puesto, una cátedra, un patronato oficial de cultura, precocinada al gusto del personal. Estás pidiendo honradez, pero la honradez no está bien pagada, sino bien pegada, al sombraje del árbol con más ramas. Tú precisamente deberías saberlo mejor que nadie. He leído tu última aportación, que preguntas: ¿cultura? ¿Qué cultura? Así que... Ah, sí, bueno, eso está colgada en mi blog y en el blog de La Opinión también. Cultura, ¿qué cultura? Ahí me quejo yo de lo que estamos hablando precisamente. Ahí me quejo yo yo tengo 72 años, que me he querido dedicar a la cultura, y la respuesta de la sociedad y de la oficialidad y patronatos varios, que son funcionarios apesebrados, cuidado, y lo que el cariño que le tienen a la cultura. Por favor, léanlo, merece la pena, léanlo. Es un quejío, una lágrima que me he permitido, y así termino. Bien, pues el artículo que hoy hemos conocido en directo en Radio Torre Pacheco, ¿qué historia?, con sus comentarios correspondientes que hemos conocido a continuación. Y para el próximo viernes, toda una lección. Aquí vamos a aprender mucho contigo, Miguel. ¿O no? Sí, hay gente que no, hay gente que le fastidia mucho estas lecciones y las ignora. No, cuidado, no siempre al que dice la verdad se le huye. Normalmente es así, y una inmensa mayoría. Y a otros simplemente lo ignoran, y a otros hasta les estorba. Bueno, pues toda una lección que conoceremos el próximo El que quiera viernes. conocer esa lección, que es una lección de ciudadanía y de saber estar, que también se da en este país, pues ahí está. Y además es algo público que en su momento salió en todas partes, y lo vimos y lo tuvimos ante nuestras narices. Quizás no le dimos el valor que tenía en su momento, pero bueno, eso es lo que quiero exponer. De acuerdo, pues lo conoceremos el próximo viernes. Muchas gracias, Miguel. Viernes. A vosotros.